la casa de Pablo, de este hermoso hogar que me recibió unos 5 días más o menos. Dan ganas de quedarse un mes. Y bueno, ellos tienen todo un protocolo acá porque pasan muchos viajeros. Y uno de esos protocolos es dejar una crítica acá, que en realidad ninguna, o sea, la pasé genial. Dejé un poquito del tanque en la entrada, ahí ya lo van a ver el día que vean a Andes de cerca, una herida de guerra. Y bueno, aparte de la crítica constructiva, hay que dejar acá un calquito. Ahí está. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y ahora hay que dejar otro calquito. Me parece que me van a fundir con los calquitos, ya tengo que hacer más. Y hay que dejar otro calquito en el cuadro de los calcos, donde han pasado los Sacocho, donde han pasado el Chanchito, el desafío por la 40, y vamos a dejar el mío. Bueno, hermano, último abrazo. Hasta la vuelta, hermano. Nos estamos viendo pronto. Claro. ¿Qué pasa? Llevas mi GoPro. No, boludo. Nos vemos, amigo. Volvemos a las rutas. Hoy es un día intenso. Estamos saliendo a las 10 de la mañana y hoy tenemos que ir hacia Córdoba. Tenemos un día de viaje bastante intenso, unas 7 horas casi de viaje, son 6 horas y 40 y algo. Tenemos 500 y pico de kilómetros a meter ruta. Vamos a estar cruzando toda la provincia de San Luis. La verdad que no lo tenía en mis planes, pero surgió algo inesperado que en los próximos videos les voy a ir revelando. Pero antes de irme me voy a estar encontrando acá en la YPF con el crack de Gaby, que está ahí en su moto, amigo de Pablo. Y cuando ni bien yo llegué a la casa de Pablo me encontré a Gaby y ayer me invitó a comer asado, pero se olvidó que yo era vegetariano. ¿Cómo va, hermanito? ¿Todo bien? Así que me va a estar acompañando los primeros kilómetros. La verdad que el día está impecable. Tanto que miren, no tengo los pantalones puestos de invierno, no hace casi frío, es más, estoy teniendo calor. Ya estoy saliendo de San Juan, por el río San Juan. Acá tenemos como un puentecito. Acá van los gauchos, los paisanos, los caballos. Tenemos las montañas allá atrás, todas medio nevaditas. Estuvo haciendo mucho frío en estos días y nevó en las altas cumbres. Miren, ven, por acá viene el río, que está medio seco en esta época del año. Y la verdad que San Juan es una provincia con una gente divina. Puras cosas lindas puedo decir de las personas de San Juan. Me recibieron como un hermano, como parte de la familia, y eso hace que no te den ganas de irte. Feliz de haberte conocido, espero que disfrutes. Se sigue en solitario, ya estamos en la zona de los Médanos. Nos quedan como unos 200 y pico de kilómetros para llegar a San Luis recién. Ya estamos en Córdoba. Acá parece que hay un aeropuerto porque hay uno de esos conitos naranjas. Y acabamos de pasar por Villa Dolores. Ahora estoy yendo para el lado de las sierras, que las tenemos acá enfrente. Me quedan ya menos de 140 kilómetros. Ahora nos va a tocar la parte más divertida del camino, que es la parte de las altas cumbres, donde hay un montón de curvas y contracurvas. Es más, ahí decía ya camino sinuoso. Miren ahí, impresionante las rocas que tenemos acá. ¡Wow! ¡Qué lindo recibimiento, Córdoba! Por favor, no me molesta que el camino sea asfalto hoy, ¿eh? La verdad que por lo menos en esta parte no me molesta. Es tan hermoso, a donde mires es... ¡wow! Una locura. Hay una reserva hídrica, Pampa de Achala. Todo esto. ¡Qué belleza, por favor! Mirá esa casita ahí. ¿Quién tendrá la gracia de poder vivir ahí con toda esta vista increíble?
El camino de las altas cumbres fue construido sobre una huella de herradura que atraviesa la rocosa y desértica Pampa de Achala, por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Con un poco más de 100 kilómetros une el valle de Tras las Sierras, con la capital provincial. Villa Carlos Paz se encuentra en el Valle de Punilla. El río San Antonio va serpenteando la ciudad y al final se pueden ver las costas del lago San Roque. Estamos entrando en el centro de Carlos Paz. Muy pintoresco porque tiene las sierras ahí al ladito. Se puede ver también todo el dique y tiene todo como una rambla ahí, ¿no? Muy lindo. Estamos pasando otros pueblitos. Este es Santa María de Punilla. Y después hay construcciones así antiguas como estas, de acá a la esquina. Miren lo que es. No, muy pintoresco, la verdad, Córdoba. Me está gustando mucho. Que comience el ripio ya es una buena señal de que estamos cerca. Estoy en el camino de los artesanos en Villa Giardino y estoy a puntito de llegar al lugar donde me voy a estar quedando esta noche, al lado de las sierras y de un montón de senderos y caminos que tengo muchas ganas de hacer y conocer. Llegamos a Kairos. Wow, qué bonito. Se ve re natural todo. Supongo que tendré que abrir esta tranquera. Quédate acá antes, no te muevas. Este portoncito. Wow. Están los pájaros a pleno acá. Me encanta. Se ve todo muy natural. Cerramos el portón por las dudas. Que haya animales que no se escapen. Qué linda que es la entrada, todo así bien de ripio, de campo. Me encanta. Bueno, yo voy a seguir un poco más porque hay distintos domos. Miren cómo sube el caminito, entretenido está acá. Hay algunas roquitas. Bueno, y acá llegué a la cumbre de todo. Acá están terminando de construir uno de los domos. Mira. Y allá hay otro. Ahí encontré a los que me van a recibir. Yo ya me recorrí todo el predio, más o menos. No sé si... ¿Todo bien? Se me cayó acá. Hola Matías, ¿cómo va? Villa Giardino es una localidad situada en el departamento de Punilla. La principal actividad económica es el turismo, debido a su cercanía con las Sierras Chicas, aunque también se realiza la explotación de canteras. Es destacada por su naturaleza y parques, razón por la cual es conocida como el Jardín de Punilla. Giardino, a su vez, significa jardín en italiano, siendo el apellido de Giovanni uno de los primeros dueños de estas tierras. Como saben, siempre me gusta llegar con estilo a los lugares, así que esta fue mi manera de llegar a este increíble domo. Se me cayó la moto acá porque estaba todo inclinada así, había unas rocas y bueno, con el peso atrás se me desniveló y no la pude agarrar. Este domo es una hermosura. Tiene todas las comodidades adentro, tiene ahí para poder calentarte agua, un frigobar, tiene para hacerte el tecito con un montón de infusiones y lo mejor de todo que estás en un ambiente también muy así de campo.
Y llegué al mirador acá que tienen, hermoso, miren, se ven todas las sierras ahí atrás y tenemos toda Villa Giardino por acá atrás. Es increíble cómo está rodeada de naturaleza Villa Giardino. Hay árboles y pinos y verde por todos lados. Acá tenemos el mapa de los senderos que rodean a los domos, miren, ¿ven? Nosotros lo que hicimos recién fue el mirador de Villa Giardino. Pero después tienen muchos más, tienen la granja que va a 1700 metros, bueno, hay distintas dificultades. Y soy jubilado, vivo de lo que ves esto, naturaleza. Solamente vivimos lo que amamos. Tal cual. Tal cual me describía que era tu actividad, esa de decir me tomo una moto y me voy. Bueno, entonces uno vive lo que realmente siente, y este es mi sentir. Entonces, la gallinita que te dan los huevos caseros, Qué lindo. vivo con aquella camioneta que es una Baquiano modelo 1960, ahora la vamos a No ver. saben la camioneta que tiene ahí Juan, hermosa. Buscando cada vez más convivir con la naturaleza. Tal No cual. sé si eso lo estás Sí. pasando vos en tu viaje. Sí, sí. Y esto nos da la posibilidad, nosotros lo que tenemos. Mira, ahí me está mirando. ¿Sabes que cada vez me cuesta más salir de acá? Y sí, porque es tu tierra, son tus cosas, Cuesta, tu familia, tus sí, animales. Cuesta más salir en el sentido de que siempre tenés algo que hacer, Sí. siempre hay alguna novedad, Claro. siempre hay alguna vivencia que te da la forma de decir, bueno, este es el lugar que vos te corresponde. Ahora le estamos por dar de comer a los pollos, a las gallinas. Poco huevo, poca comida, poco huevo hay acá. Están poniendo poco huevo. No es época, Claro, y por el no es frío. época. No es época. No importa. ¿Sí? ¿Huevito casero o no huevito casero? De todas maneras, esto es lo mejor que hago. Pasen adentro. Va. Estamos cerrando a las gallinas porque viene la noche y con la noche vienen los zorros. Y acá hay una que no se quiere ir. Mira. Baja adentro. Va. Siempre tenemos ahí una rezagada. Ese gallo que no tiene plumas en el cuello es el gallo pampeano. Me comentaba acá Juan que es una raza de gallo, el gallo argentino. Como tenemos el dogo argentino, bueno, también en los gallos y en las gallinas tenemos esa raza. Y viene sin plumas en el cuello. Me decía acá Juan que este nido que está por ahí arriba lo sacaste hace 6 meses. Hace 6 meses. ¿Y qué pasó? ¿Lo vuelven a hacer? Y mira, ahí la tenés. Me comentaba que las loras lo que hacen es el ingreso por debajo. Entonces todos los depredadores siempre buscan entrar por arriba y no tienen quien les coma los huevos, pues no encuentran la entrada. Entonces tenemos lleno de loros y loras acá y Juan no puede tener frutales. Para relajar del día de ruta me encuentro en Macha, Galpón de la Birra. Miren lo que es esto, estoy con una IPA que tiene una pinta tremenda. Me trajeron acá unos pochoclitos, Pauli. Y bueno, me encanta la decoración que tienen acá, los cartelitos ahí atrás, muy buenos. Y literal que es un galpón. Miren, les voy a demostrar. Por ahí está Emma que ya lo voy a estar molestando. Un genio el que hace la cerveza. Pero miren, tenemos todos los barriles de cerveza acá. Y es todo esto, todo este galpón. Me encanta pues es recontra auténtico. Y bueno, los chicos recién están empezando, se vinieron acá a dejarlo todo y a apostar por lo que les apasiona, ¿no? Que es hacer cerveza y bueno, dar un buen servicio a la gente. Así que bueno, aquí lo tenemos a Emma sirviendo cerveza. Buenas. Emma, contame un poquito, ¿hace cuánto que están acá ya? Y estamos viviendo hace 2 años y arrancamos con el emprendimiento desde febrero de este año. Y bueno, como vos decías, apostando a full a lo que nos gusta, acá al pie de las sierras, tratando de hacer una buena birrita. Así que bueno, acá estamos, remando. Y bueno, ahí vamos a probar lo que hace la genia de Pauli también, que está ahí a pleno haciendo ahí unos buñuelitos que me dijo de verdura. Ella también es vegetariana, así que tengo una aliada ahí. Así que bueno, vamos a recuperar las energías para seguir viajando. Llegó el plato fuerte, que es esta pizza frita rellena, los buñuelos casi que no llegan. Y estoy con la responsable de toda esta ricura, con Pauli. Y me decías, Pauli, que es la única pizza así. Es uno de los pocos lugares de Córdoba, es el único por el momento. Y de Buenos Aires creo que hay algún que otro lugar que la hace. Es una receta originaria de Nápoles que traje de un viaje.
Así que bueno, lo hago con mucho amor, con ingredientes locales, tratando de siempre traer algo distinto y traer platitos de todos los lugares para que la gente que viajó viaje con el paladar, y los que no, si el día de mañana tienen la suerte de poder viajar, nada, por decir, uy, che, esto yo lo probé en Macha. Y bueno, es la idea de mis platos, y bueno. Ya damos esta prueba. Que la disfruten. Buen día familia, ¿cómo están? Yo amaneciendo acá en el domito. Son las 9 de la mañana y miren lo que me acaban de entregar. Una canastita con el desayuno, bien caserita. Así que la voy a armar adentro del domo, que hay un poquito de viento, y a ver qué cositas ricas me dejaron.